Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. Iglesia, este pasado viernes, mi esposa y yo estuvimos viendo una película juntos en casa. Y la trama de la película era sobre esta mujer mayor de edad que era una magnate de la moda. Era brillante, pero era fría y cruel. Y a la misma vez era adicta al trabajo, consumiendo todo a su alrededor. Pero entonces está este otro personaje, que es una periodista que en algún momento trabajó con ella. Pero ahora regresa con el propósito de poder crear artículos para ayudar a salvar la compañía que ella había levantado. Ahora, esta precisamente periodista finalmente se cansa del maltrato y del mal genio que ella que tiene su jefa, y comienza a escribir un reportaje donde lo que quiere es comunicar todas las imperfecciones que ella tiene. Al final de la trama, comienza entonces a verse que la compañía es salvada. Y cerca del final, la dueña de la compañía se acerca a la periodista y le dice: ¿sabes qué? Yo sabía que estabas creando esta pieza de reportaje. Y entonces, asustada, la jefa le dice: deberías de publicarlo. Sorprendida, ella le dice: cuéntale sobre mi mal genio. Cuéntale todo lo que he sacrificado. Mi tiempo, mis hijos, mi esposo, la comodidad humana ordinaria. Para que ellos puedan ver el costo de lo que lleva construir lo que yo construí. Lo irónico de todo esto es que ella se sonríe con lágrimas en sus ojos. Y ella dice: valió la pena para ella porque es lo que ella ama. Y en ese momento emotivo, yo me quedé ahí sentado pensando: esto no es una persona, un villano de la película. La realidad es que es la mitad de las personas que yo conozco. De hecho, podrían haber algunos aquí donde ven su trabajo y otras responsabilidades como superiores a las responsabilidades que Dios nos ha dado a nosotros. Lo vemos inclusive sobre este artista famoso, Dwayne "The Rock" Johnson. Algo similar en la vida real, que él públicamente, más de una vez, él ha dicho que su trabajo en la lucha libre, al construir su carrera y luego en Hollywood, le costó su primer matrimonio y su primera hija. Pero él, en el caso de él, no sonríe al respecto. Pero el intercambio fue el mismo. Nosotros vivimos en un mundo que ha hecho las paces con este tipo de intercambio. Hemos decidido que nuestro agotamiento es simplemente lo que nosotros tenemos que pagar para una vida que importa. Que el descanso es lo que sobra después de nosotros habernoslos ganado. Si sobra espacio para eso. Muchos de nosotros estamos viviendo ahora mismo nuestra propia versión de lo que esa película y lo que este actor hace. Que nosotros nos decimos a nosotros que el costo vale la pena, que el descansaremos después, que el después ya viene. Pero ¿qué tal si yo te dijera a ti que hay un Dios que terminó un universo entero, cada estrella, cada criatura,
cada cosa puesta en su orden, y no necesitó sacrificar ni una sola relación, ni una sola tarde con sus hijos, ni una sola onza de su propia paz para lograrlo. ¿Qué tal si ese descanso que Él ofrece nunca fue una recompensa para nosotros alcanzar, sino un regalo para aquel que está ahora agotado? El descanso que Dios inauguró en este séptimo día jamás cesó y llega ahora a ti terminado, completado y soberanamente asegurado. Amados, este es el descanso soberano ya completado y se te entrega a ti como un regalo. El mismo descanso que te has estado agotando por tratar de ganarte. Nosotros vimos la semana pasada que Dios ya había formado y llenado su creación. Lumbreras colgadas alrededor, aguas turbulentas con animales entre ellos, los cielos con aves volando por todos lados, una tierra que lo que estaba es explotando de vida. Y luego corona su creación con el hombre y la mujer, imágenes vivientes de su creador. Y nosotros nos quedamos maravillados en un reino formado y un reino llenado. Ahora nosotros estamos llegando a Génesis capítulo 2, verso 1, pero este no es el comienzo de una nueva historia, sino la frase final del primer capítulo. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Si nosotros vemos nuevamente Génesis capítulo 1, verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la historia abre con esa frase, pero Génesis capítulo 2, verso 1 nos cierra con ella. Muchos de los eruditos llaman a esto un inclusio, que es como si fueran unas contraportadas del principio y del fin. Todo lo que hay entre ambos es una sola obra completa y unificada. Génesis 2, verso 1 es Dios dando un paso para atrás y declarando, ahí está, todo terminado. No podemos dejar pasar rápido esta palabra porque nosotros vivimos rodeados de cosas inconclusas. Conversaciones, remodelaciones, relaciones, listas de cotejo que nosotros tenemos pendientes. Y la mayoría de nosotros, cuando abrimos nuestros ojos en la mañana, ya nos despertamos con las cosas atrasadas. Pero la palabra hebrea aquí, kalá, no significa, con esto basta, vamos a ver cómo las cosas se desarrollan. No, significa completado, logrado, alcanzado completamente a su plenitud. Lo que puedes imaginarte es ya un artesano dejando sus herramientas a un lado, no porque él se le acabó el día, sino porque ya no queda nada más por hacer. Una nota alcance. Ya lo habíamos mencionado en otro de los sermones anteriores, los cielos y la tierra en el hebreo, esa era la misma manera de decir todo. Como decir, busqué por todas partes para dar a entender en todo lugar. Luego, todos sus huestes. Eso es importante para nosotros porque el vocabulario hebreo que está tratando de comunicar es un vocabulario militar que describe a un ejército en formación perfecta. Nada es al azar, nada está fuera de orden, nada existe de forma independiente. Recordemos quién es la audiencia original.
Porque cuando nosotros vemos que es a un Israel que salió de la esclavitud de Egipto y escucha estas palabras, los israelitas habían ya pasado siglos rodeados de una cultura que lo que adoraba, unos adoraban el sol, otros adoraban el Nilo, otros el ganado, otros incontables dioses. Pero eso también llevaba a que esos dioses continuamente eran poderes rivales a los que ellos tenían que temer, manipular o aplacar su ira. Y Moisés dice, no, hay un solo rey y cada estrella, cada cosa viviente en el mar, cada criatura viviente alrededor en los aires, en la tierra, cada rincón de su creación se mantiene en orden bajo su mandato soberano. La obra del rey queda completa. Cada reino lleno, cada criatura contabilizada, cada centímetro de su reino exactamente como él lo dispuso. Y listo en fila, en orden, esperando sus próximas instrucciones. Ahora bien, esta es la razón por la que esto debe de importarnos a nosotros profundamente. Porque Génesis no solo nos está contando cómo comienza el mundo, nos está contando antes de cómo el mundo debería de ser. Antes de que hubiera pecado que nosotros tuviésemos que confesar, había una perfección para nosotros celebrar. Antes de que hubiera lágrimas que nosotros necesitáramos enjugar, había un mundo sin tristeza, sin violencia. Antes de que hubiera muerte que se tuviese que vencer, había vida floreciendo exactamente como Dios la diseñó. ¿Y por qué eso es importante? Porque el quebranto que hoy te agota a ti no es evidencia de que Dios de alguna manera no haya terminado su obra. Tus frustraciones, tus cargas, el duelo con lo que tú cargas, las relaciones que te duelen, nuestros cuerpos debilitados en nuestra mañana, estos temores que nos persiguen a nosotros, nada de eso pertenece al mundo que Dios terminó en el principio. Pertenece al mundo que se rebeló contra el que había hecho todo perfectamente. Eso significa que cada dolor que tú estás experimentando no es simplemente doloroso, es también un recordatorio de que tú fuiste creado para algo mejor. Tu corazón anhela plenitud porque fuiste hecho en un mundo que alguna vez estuvo completo y perfecto. Tú anhelas descanso porque fuiste creado por un Dios cuya obra no carecía de nada. Y Génesis quiere que nosotros nos podamos detener ahí por un momento y nosotros miremos la creación antes de la caída y adoremos al Rey cuya obra fue perfecta. Porque una obra ya perfecta y terminada plantea de manera natural la siguiente pregunta. ¿Qué hace un rey cuando ya no queda absolutamente nada más por alcanzar? Y vemos eso en el verso número 2. Él no busca otro proyecto. Al contrario, él se sienta. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Ahora bien, no sé si ustedes han puesto atención a este capítulo 1 y al capítulo 2 y tal vez ustedes mismos sonarán un poco confusos diciendo, en el séptimo día ya Dios había completado. Y tú dices como que espérate un momento.
¿Nosotros acaso no habíamos ido varios minutos antes celebrando de que todas las cosas ya se habían hecho y así estaban completadas al final, al sexto día? ¿Qué es esto? ¿Acaso Dios tenía algunos detalles que todavía necesitaba pulir? ¿Una última montaña que necesitaba formar? ¿Una última flor que necesitaba darle color o estilo? No. La gramática hebrea lo que está diciendo es algo específico aquí y tal vez se leería mejor como Dios ya había terminado. En otras palabras, completado antes de que comenzara el séptimo día. Y Moisés repite esta palabra del séptimo día 3 veces en 2 de sus versículos. Esto es el Espíritu Santo resaltando como si fuera un marcador algo importante. Aquí no sucede nada nuevo. No hay ningún mandato. No hay ningún sea. Por primera vez, Dios simplemente se detiene. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con ese tipo de detenerse del cual nosotros nos podemos imaginar. Nosotros escuchamos descanso y lo primero que nos viene a la mente es recuperación. Yo necesito descanso porque necesito recuperación. Alguien que se acaba de desplomar después de un turno de 16 horas de trabajo. Pero esto no es lo que está queriendo decir. De hecho, la palabra hebrea que está utilizando es Shabbat. Que de ahí proviene el sabático, el Sabbat. Pero su real definición lo que significa es cesar, no recuperarse. Es como si nosotros viéramos a un maestro artista que lo que hace es, como habíamos cantado, dejando el pincel a un lado. No porque ya su mano está cansada y agotada, sino porque ya no queda nada más que agregar a su creación. Incluso su palabra para la obra de Dios aquí es la palabra para el trabajo de un artesano hábil. No para el agotamiento brusco de una labor incansable. Él es un rey contemplando un palacio ya terminado. No un hombre desplomándose por el esfuerzo. Él tenía poder infinito para continuar laborando y creando cosas nuevas. Pero la única razón por la que se detuvo fue que ya no quedaba nada más por agregar. Esa es la diferencia entre nosotros, que somos una persona que nos detenemos porque ya no podemos continuar trabajando, y Él, que es el que se detiene porque ya está satisfecho con lo que hizo. Además, nosotros no podemos interpretar el descanso de Dios como una inactividad. Lo que cesó fue su obra creadora, de hablar nuevas realidades a la existencia. Eso quedó terminado para siempre. Pero su obra sustentadora jamás se detuvo. Jesús lo habla con claridad en Juan 5. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Pablo lo menciona en Colosenses. En Él todas las cosas permanecen. Hebreos dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Amados, el Rey no es nuestro Dios, un constructor ausente que terminó ya la casa de construir y ya me puedo ir caminando. No, al contrario, Él terminó y todavía sostiene cada pared en su lugar. Lo que significa eso para nosotros es que tu vida se siente como si estuviera tal vez desmoronándose. El Dios que reposó de crear jamás ha reposado de sostener su creación, y eso te incluye a ti. Este es el patrón que nosotros vemos en Dios.
que nosotros que somos portadores de su imagen, mucho antes del Sinaí, mucho antes de acuérdate del día de reposo, Él lo predicó con sus propias acciones. 6 días trabajé, 1 descansé. Imaginen cómo eso debió haberle caído sobre un pueblo recién salido de Egipto, donde el descanso jamás se le ofreció a ellos, sino que siempre se les fue robado. Este Dios era distinto a todo Dios que ellos habían conocido jamás. Si ustedes estudian sobre estos relatos paganos del mundo antiguo, a menudo todos estos dioses representados, ellos crean la humanidad para ellos poder por fin dejar de trabajar. Las personas para ellos existían para aliviar a los dioses, calmarlos de sus cargas. Pero aquí no. Aquí el Dios de Génesis, nuestro Dios, jamás necesitó la ayuda de nadie, ni la tuya ni la mía. Jamás creó algo porque le faltara algo. Jamás reposó porque se le acabaran las fuerzas. Él completó su obra en perfecta satisfacción en Él. Y luego, en una gracia asombrosa, lo que hizo fue invitarnos a su pueblo a contemplar su descanso y a vivir en su descanso. ¿Acaso eso no sigue siendo una invitación sublime de lo que es el Evangelio? No es, no ven y termina lo que yo comencé, sino ven y descansa en lo que yo ya he terminado. Ahora, por supuesto, si nosotros continuamos leyendo Génesis, nosotros vamos a descubrir que este descanso no permanece intacto. Algo que nosotros pronto llegaremos es a un pasaje donde nos muestra que ese descanso es destrozado. El pecado entra y la paz que había en Edén se pierde. Y todos y cada uno de nosotros sabemos exactamente cómo eso se siente. Porque en el fondo, debajo de todo nuestro ajetreo y esfuerzo, nosotros cargamos con un dolor de que sabemos de que fuimos hechos para un descanso que ya muchas veces no se siente que podemos alcanzar. Y ese dolor nos está preparando para el resto de la historia que veremos. Que es exactamente donde Dios hace algo que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él reposó toda la obra que Él había creado y hecho. Ustedes están viendo lo que está sucediendo en este verso 3. Nosotros, los que han caminado a través del capítulo 1, vimos que Dios bendijo por 7 días cada uno de ellos. Pero solo 2 veces en el capítulo 1, Él los bendice. Le llama cosas buenas por 7 días anteriormente. Todo lo llamó bueno por 6 días. Luego lo bendice 2 veces. Pero solo una vez es nombrado santo el séptimo día. Solo una cosa es hecha santa y no es una montaña, no es un altar, no es una persona, un día. Esta es precisamente la primerísima vez de todas las escrituras que algo es llamado santo. Y no es un lugar. Convirtiéndose en una invitación al descanso. Antes de que Dios le dé jamás a su pueblo un lugar para ellos encontrarse con Él, Él les da un patrón para disfrutarlo. Nota, ¿por qué? Porque en Él reposó Dios mismo.
En otras palabras, este día no es santo por lo que sucede en él, es santo por causa de quien lo santificó. Aquí nosotros podemos ver cómo el Evangelio nos está susurrando a nosotros poco a poco. La gracia siempre comenzó con lo que Dios hace, nunca con lo que nosotros hacemos. Adán no había hecho nada, Eva no había hecho nada, todavía ni siquiera habían obedecido, todavía no habían sacrificado, todavía no habían servido. Antes de que ellos movieran un solo dedo, Dios ya había preparado un regalo para ellos. ¿Acaso no es así como la gracia funciona? Dios da antes de que nosotros lo merezcamos. Dios bendice antes de que nosotros actuemos. Dios provee antes de que siquiera nosotros pudiésemos necesitar algo. Eso es la representación del Edén. Este es el regalo que viene envuelto no en inocencia, sino en misericordia. Eso es el Evangelio. Ese es el patrón que no terminó en Génesis. Nosotros vamos a ver que a través de la historia de los otros libros de la Biblia, Dios le dio a Israel este mismo patrón como la señal de su pacto. De cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones. Con el fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Amados, esto no es una adición menor en tu propio calendario, sino que se convirtió en la misma señal de su pacto, una de ellas. Se le da la función para distinguir a Israel como el pueblo del pacto de Yahweh, distinguiéndolo de las naciones. Así que ellos no se inventaron el Sabbat, ellos lo que hicieron fue heredarlo. Y en ese día, sus manos se detenían, pero sus ojos se abrían para contemplarlo a él. Ellos podían mirar hacia las estrellas y veían cómo Pablo expresaría después sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad. Ellos podían en ese momento recordar que ellos eran esclavos y que un redentor los había sacado con su propia mano poderosa. De ahí fluye precisamente estos cánticos viejos de liberación en los salmos, que ellos mismos veían a la ley y decían y se convertían para ellos en esos días donde no trabajaban, deseables como el oro, más dulces que la miel, más deleitoso que cualquier cosa que Egipto les hubiera ofrecido jamás. El día de reposo no era para ellos una correa en el cuello como nosotros vemos en los animales. Era precisamente un regreso semanal a su casa. Una gracia impuesta, una gracia protegida, una gracia dada a un pueblo que jamás se le habría ocurrido pedirle por sí mismo. Ahora, este es el detalle que yo necesito que ustedes sientan. Este séptimo día, a diferencia de todos los días anteriores, ¿se dieron cuenta que no tiene una línea de cierre? El día 1, tarde y mañana. El día 2, tarde y mañana. El día 3, tarde y mañana. El día 4, tarde y mañana. Y así sigue a través de los primeros 6 días de la semana. Pero el día 7 no hay atardecer, no hay amanecer.
El texto mismo simplemente lo deja que continúe. Porque en un sentido real, jamás ese descanso se detuvo. El descanso de Dios, una vez que uno entra en Él, no vuelve a cerrarse como si fuese un ciclo de trabajo como nosotros tenemos en nuestros días. Simplemente continúa. Por eso el autor de Hebreos puede decir, queda un día de reposo sagrado para el pueblo de Dios. La puerta que Génesis abrió sigue abierta para nosotros. Pero aquí está el detalle. Un dolor verdadero debajo de todo esto. Ese descanso original que se nos otorgó en Génesis 2 no duró mucho. El pecado entró. La armonía entre el trabajo y la adoración quedó fracturada. Y desde entonces nosotros hemos tratado de fabricar por nuestras propias fuerzas, nuestro propio camino, de nosotros encontrar ese descanso, esa paz que no podemos nunca alcanzar. Si tú estás agotado, si tú estás agotada, tal vez en realidad no sea que tú tienes tu agenda demasiado llena. Tal vez es que tu alma ha estado tratando de ganarse algo que siempre estuvo destinado para recibirse. Esta es exactamente la razón por la que el verdadero rey entra en su propia historia. Que un viernes por la tarde, a las afueras de Jerusalén, Jesús, el Verbo eterno, el verdadero y mejor Adán, el Señor incluso del día del reposo, dijo, consumado es. E inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Él no estaba jadeando, derrotado, sino terminada la misma manera en que la creación fue terminada, completa, sin nada a qué agregar. Y por la única vez en su vida su cuerpo humano reposó, quieto en una tumba prestada durante el día de reposo. Porque la obra de redención, al igual que la creación antes de ella, estaba realmente, gloriosamente hecha. Ese descanso que Él te entrega a ti no es una metáfora. El que Él ha entregado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. No terminando tu propia lista de cotejos, sino que confiando en aquel que ya terminó la obra. Amados, esto es una invitación abierta para nosotros. Por eso Cristo dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Pero otro detalle de este versículo es que dice que el descanso y la santidad jamás estuvieron destinadas a separarse. Porque el pecado es precisamente lo que nos hace a nosotros estar inquietos. Por eso, amados, el mundo puede escuchar descanso y aún así darle la espalda. Porque el descanso verdadero viene junto con un Dios santo que nos conoce por completo y con pecado y todo. Pero por eso es este descanso que tuvo que ser comprado para devolverlo a nosotros. La pena del pecado pagada en la cruz. El poder del pecado quebrado por el Espíritu. Y un día estaremos delante de la presencia misma del Cristo resucitado. Y todo pecado completamente desaparecido. Toda batalla que nosotros tenemos en la carne, que continuamos pecando,
ya no vamos a batallar con eso jamás. Ahora bien, yo espero que puedas entender, amado, el descanso que Él te entrega a ti desde aquella tumba no es una metáfora. Esto no es un solo sentimiento agradable que nosotros vemos un domingo en la mañana o en la tarde. Es el mismo descanso que Génesis 2 nos ha dado a ti y a mí como posesión presente. El autor de Hebreos lo dice con claridad, que da un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y luego, en ahí mismo, él dice, no trabajando, sino creyendo. Porque Él ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. No como si Él estuviese terminando, como si tú estuvieses terminando tu propia lista, sino confiando en aquel que ya terminó la obra. En el momento en que tú entregas estas cargas, este peso sobre Cristo, en lugar de sobre tu propio desempeño, tú no estás esperando a que esa paz, ese descanso para algún día te llegue en algún momento, sino que estás entrando en ese mismo instante. En el descanso que Dios entró y miró el universo terminado y toda su creación, y Él mismo se detuvo contemplando las maravillas que Él creó. Y esa es la misma invitación que Jesús nos extiende con brazos abiertos a nosotros. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. Cuando también tú ves el descanso y la santidad que están atados entre sí, tú comienzas a entender también con más claridad por qué el mundo puede oír una oferta de descanso y asimismo repudiarla. Amados, vivimos precisamente en un mundo donde hace 30 o 40 años atrás, esta nación, los domingos, no hacía nada, pero el mundo procura rechazarlo. ¿Y qué hay? ¿Con qué compite el descanso que Dios ha tenido? Nos ha dado a nosotros. Compite con el trabajo. Ahora hay trabajo los domingos. Compite con el deporte. Ahora hay deporte los domingos. ¿Para qué? Para que la iglesia no se reúna. Compite con el entretenimiento. Cosas para hacer que compitan con el momento que nosotros tenemos oportunidad para descansar y contemplar la obra de su magnificencia. Es bien fácil para nosotros no molestarnos ante un Dios que nos invita a nosotros a descansar. Pero en el momento en que nosotros tenemos que entender que estamos bajo el liderazgo, bajo la soberanía de Él sobre nosotros, entonces es cuando nos incomoda hacer eso. Por eso este descanso jamás pudo simplemente declararse sobre nosotros de la misma manera en que se declaró sobre aquel día antiguo. Tenía que ser comprado para nosotros poder obtenerlo. La pena del pecado tuvo que pagarse y se pagó en la cruz. El poder del pecado tuvo que ser quebrado y lo fue por el Espíritu que ahora vive en nosotros. Y un día, delante de la presencia de este Cristo resucitado, nosotros estaremos deleitándonos completamente en un descanso mientras estamos trabajando. Pero tal vez tú estás preguntándote, ok, bueno, entiendo ese descanso, pero ahora viene la realidad. Mañana es lunes. Las cuentas se tienen que pagar. Todavía tengo varias horas de trabajo. El diagnóstico no deja de existir solo porque Cristo terminó su obra. Así que si nosotros vamos a ser prácticos al respecto, porque la Escritura nos ofrece también momentos prácticos, el descanso presente no significa ausencia de trabajo.
Incluso el autor de Hebreos, en el verso 11 del capítulo 4, dice, inmediatamente esforcémonos por entrar en ese reposo. Eso no es una contradicción, es la forma de fe. Tú trabajas, pero trabajas desde ya el descanso dado, no para conseguir descanso. Tú te esfuerzas duro en la mañana y durante el día, pero trabajas como alguien a quien ya se le ha dado todo lo que importa. No como alguien que está audicionando para obtener aprobación o descanso. Precisamente tuve esta lógica detrás del yugo que Jesús nos menciona a nosotros. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él habla de un yugo, Cristo, significando que sigue habiendo trabajo. Pero ese trabajo esta vez es compartido. Es la fuerza de Él la que hace que esa carga pesada ya no se sienta pesada porque Él la carga por ti. En términos prácticos, eso significa que tu descanso en contemplar en las cosas que Él ha creado es en tu tiempo devocional privado con el Señor, tu oración, tu lectura de la palabra, tu momento de tu adorar, pero también significa un día que tú guardas, no porque la ley te lo exige, sino porque es un regalo que te invita a tu poder disfrutarlo. Un día en el que tú dejas a un lado todos los esfuerzos y tú recibes el descanso en lugar de tú tener que producirlo. Te congregas los domingos con el pueblo de Dios porque el día de reposo jamás estuvo destinado a guardarse por separado, sino es un descanso compartido del Evangelio. Un regreso semanal a la verdad de lo que ya está preparado y terminado. Pablo precisamente responde a esta pregunta, a lo que significa, no podría llegar a esta pregunta, ¿acaso eso significa que el domingo es el día de reposo entonces? ¿Renombrado el día? La respuesta es que no. La iglesia primitiva no cambió el mandato del séptimo día por uno nuevo. Se reunían el domingo porque ese es el día en que la tumba quedó vacía. El día en que Jesús se encontró con María en el huerto y con sus discípulos tras puertas cerradas. También lo vemos en Hechos, el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan. Pablo le recuerda a los corintios que para recoger las ofrendas el primer día de la semana. La diferencia es que ahora nosotros no nos reunimos porque está moldeado por la ley, sino que está moldeado por la resurrección. Nosotros nos reunimos el domingo porque es ese el día el que la obra terminada de Cristo salió caminando de una tumba. Y no podemos evitar añorar y de regresar a ella cada semana por el resto de nuestras vidas hasta que Él regrese. Ahora, este descanso tiene un ya y un todavía no. Hay un descanso por fe en un mundo que todavía gime. Pero un día el esfuerzo se detendrá para siempre. Y Juan escucha a los cielos decir, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, para que descansen de sus trabajos. Un día el esfuerzo se va a detener para siempre. No más sudor. No más espinas.
No más noches en que tu cuerpo por fin se acuesta y tu mente todavía continúa maquinando. El séptimo día que jamás tuvo una tarde. El día sin que por fin plenamente se abriría a tu alrededor y descansaras de la manera en que Dios descansó. No por agotamiento, sino por el puro, sereno gozo de una obra terminada, gloriosa y para siempre. En el primer día de la nueva semana, Cristo resucitó. La única pregunta que queda es si tú seguirás esforzándote por algo que ya tú tienes. O si esta noche, por fin, te detendrás y descansarás en Él. Amados, hablé de este personaje que llegó a sonreír como si fuera su satisfacción el verdadero costo que ella tuvo que pagar para construir su imperio. Pero nosotros sabemos que estas satisfacciones que proveen un gozo o una alegría pasajera va a demandar más de nosotros para que nosotros sigamos obteniéndola. Porque sigue pidiendo más. Pero Jesús nunca hizo ese intercambio. Él construyó su reino no descuidando a las personas que amaba, sino Él construyó su reino entregando su propia vida por ellas. Y luego resucitó para entregarte lo que Él nunca tuvo que compartir, no tenía. Que significa que tú no tienes que sacrificar a tu familia, tú no tienes que sacrificar tu alma en ese altar de valió la pena todo este sacrificio. Porque alguien ya pagó cada cuenta que este agotamiento estaba tratando de buscar. Los cielos y la tierra están terminados y el Rey está ya sentado en su trono en el descanso perfecto. Cristo mismo está sentado a la diestra del Padre hoy mismo. Y ese mismo descanso soberanamente asegurado y dado gratuitamente se te ofrece a ti. No como una recompensa por lo que tú has construido, sino como un regalo por lo que Cristo ya ha terminado. Deja de esforzarte. Deja de sonreír al precio que tú tienes que pagar para sacrificar otras cosas, porque el descanso verdadero ya fue dado por Él.